Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre están ahí en sintonía con nosotros y como siempre con nuestro hermano Carlos Ávila. Carlos. Contento como cada lunes, Arturo, compartiendo con nuestra bella audiencia que está allá en su casita escuchando lo que es la palabra de Dios que vive eficaz para nosotros cada día que la escuchamos. Así es, en el día de hoy, lunes, nosotros estaremos hablando de un tema sumamente interesante, pero antes de presentarle el tema, queremos decirles que este programa es el órgano oficial de nuestra Iglesia de Dios de la Profecía Central. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillat número 86 y la misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Y tenemos culto los días jueves a partir de las 7 de la noche, los días como es el domingo a partir de las 8, iniciando con la escuela bíblica, los días como sábado, los jóvenes ya a partir de este sábado comenzarán a partir de las 5:30 a las 5:30 de la tarde, este sábado ya iniciando su culto a partir de las 5:30, se mueve la fecha, así que ya usted sabe, joven, a partir de este sábado también los días martes con verdades bíblicas. Esas son, vamos a decir, informaciones Programas de la iglesia. Ciertamente con relación a lo que es la vida de la iglesia. Usted, también queremos nosotros decirle que nosotros nos encontramos acá en la ciudad de La Romana, República Dominicana. Para esas personas que no puedan estar sintonizando en cualquier punto del mundo, nosotros les decimos, estamos aquí en La Romana, República Dominicana, Carlos. Y también exhortar, Arturo, a todas las personas que nuestro contenido está en YouTube y que pueden compartirlo para que también sea de bendiciones para otras personas. Así es, Mundo Cristiano IDP. Ahí Así usted es. puede, ¿verdad?, puede accesar con relación. Y disfrutar de todos esos programas que tenemos. Así es, un contenido sumamente variado y edificante sobre todas las cosas. Señores, y nada, en el día de hoy, Carlos, vamos a hablar de un tema que... Un tema peligroso. Carlos que está, como se pone Carlos fuera del aire. Pero Arturo, mira, espera, no, vamos a... nosotros el tema que tenemos es la Biblia se inclina por los partidos de izquierda o de derecha. Ese es el tema, Carlos. Así ¿Qué te es, parece? Lo vamos a desarrollarlo. Así, vamos a desarrollarlo así. Y que la gente entienda también de qué trata cada cosa. Y qué trata cada cosa. Y qué conlleva. Y qué conlleva, dónde viene y demás. Eso vamos a hacerlo así, a la luz de la palabra del Señor, sobre todas las cosas, porque son temas de la actualidad. A la luz de la palabra del Señor, de situaciones que se están dando hoy día, un nuevo resurgir de los, vamos a decir, luchas ideológicas. Así es. Esa revigorización de la izquierda o la nueva izquierda, como diría Agustín Laje en su libro La nueva izquierda. Ahí, entonces vamos a hablar de eso, Carlos, ¿qué te parece? Vamos a entrar en Carlos inmediatamente en materia, porque nosotros entonces estaríamos postulando cada de lo que propugna cada una de las corrientes, tanto de izquierda como de derecha. Y nosotros queremos inmediatamente irnos a la historia con relación a de dónde se desprende esta idea de izquierda y derecha, porque eso tiene una idea, eso nace en un momento dado y la historia nos dice dónde nace a partir del 1789, donde los partidarios de cierta corriente ideológica se sentaban del lado derecho, eso es, en verdad, sí, se sentaban del lado derecho, y lo que tenían cierta, ¿verdad?, en la Revolución Francesa, sí, se entendía que tenían otro tipo se sentaban en el lado izquierdo, pero más adelante, entonces, en la Cámara o el Congreso Británico, ahí, sí comienza y se definen que vamos a decir, la corriente de los laboristas y también los Tories, que eran de derecha, uno se sentaba al lado derecho, otro se sentaba del lado izquierdo, y de ahí prácticamente pudiéramos decir que la diferencia ideológica en cuanto a los partidos de izquierda y de derecha nace en Europa. Así es. Y tú sabes que si nos vamos un chin más atrás, que es importante, porque habían esos dos grupos, pero entendíamos que Francia era una monarquía. Todos esos países de Europa tenían un sistema político, era feudal, donde había reyes, que entonces nombraba vizconde, virrey, todo ese tipo de cosas, conde. Pero ¿qué pasa? Se nombraban basado en sus habilidades
en la batalla, en la guerra. Okay. Entonces esas personas que sacaban de un pueblo y salía para la guerra y se daba sobresaliente, se le daba tierra, porque toda la tierra eran del rey. Pero ¿qué pasa? Al iniciar la Revolución Francesa, donde las personas, la mano de obra era requerida, las personas necesitaban trabajar y se necesitaba para crecer un engranaje económico ya cuando ya yo no soy rey, yo no soy conde, yo tengo, porque cuando le decían, mira, tú vas a ser conde, le daban como 20 criados, mire, esa gente de ahí son tus criados y ellos son los que van a hacer todo lo que tú quieras. Pero entonces al venir la revolución, no, ahora hay que pagarle a esa gente para que trabajen contigo. Ellos luego pasaron a la esclavitud y entonces abolirse la esclavitud, entonces fue que quedaron en ese vacío y dijeron, no, entonces esta gente hay que pagarle. Entonces se crearon dos grandes grupos, los que tenían recursos y los que no tenían recursos. Entonces las políticas tenían que favorecer los dos grupos. Entonces quien se inclinaba más de un grupo, entonces se le puso uno izquierdo y uno derecho. Y uno derecho, que se sentaba uno de un lado, los que no tenían esa afiliación ideológica, y el otro que no tenía, se sentaba del lado que tenía afiliación ideológica. Que tenían ideas que iban afines. Exactamente. Y se postulaban de diferentes aspectos, favoreciendo un grupo u otro. Exactamente. O sea, y dicho sea de paso, que ahí en Inglaterra, cuando tú hablas de la esclavitud, fue abolida por este muchacho William Wilberforce, que es que comienza a trabajar con ellos, que era diputado en la Cámara de los Comunes. Entonces, inmediatamente Ávila, entonces la característica de los partidos de izquierda, la característica, o mejor dicho, de la... ¿Por qué nace? Vamos a decir de la corriente ideológica de izquierda, ¿qué postula? Ahí es donde debemos y tiene una razón. Las personas de izquierda, entonces, al iniciar estos dos grupos, ¿verdad? Tanto los que tenían economía y los que eran entonces obreros, nace un problema, que era que basado en las habilidades de cada persona, se dieron cuenta que el ser humano nace con condiciones diferentes. Entonces, basado en esas condiciones, al abrir ya un mercado libre, donde cada persona podía ser comerciante, podía tener negocio, entonces había una desigualdad ficticia, donde decían, bueno, el que es menos inteligente, el que tiene menos capacidad, nunca va a tener lo que tiene el otro. Entonces ellos dijeron, no, vamos a hacer política para ese grupo, que todo el mundo tenga lo mismo. De la izquierda. La izquierda, eso es lo que dice la izquierda. Es lo que postula. Todo el mundo, como entendemos que la naturaleza humana tiene... El egalitarianismo. Sí. Eso es lo que siempre ha postulado, dicho sea de paso, por eso ustedes ven la feminista. La feminista es un movimiento, una ala, que busca que todo el mundo egalitario, que sea igual, por eso postulan que el hombre y la mujer son iguales en todos los aspectos. No está hablando... Iniciaron con las clases sociales. Exacto, pero ahora sí han ido a los géneros. Todos los ámbitos de la sociedad. Y luego van a llegar con los animales. Por ahí que va, para que te prepares. Si va a llegar el momento en que mató una paloma, va a ser un problema grave. Exactamente. Todos los aspectos va, entonces esto va. Entonces lo que postula la izquierda siempre ha postulado por un Estado grande. Grande y interventor, que se mete en todo, inclusive en la familia. Porque era para suplir todo. Es decir, ellos querían suplir salud, comida, educación, todo, amor, es decir, todo. Ellos querían intervenir porque entendían que las personas no tienen las capacidades. Habían muchos grupos de personas que no tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones. Entonces ellos vamos a decir, ellos toman o parten de una premisa equivocada del hombre, donde o en contra de la naturaleza humana. Donde habla de que ellos entienden de que el hombre es intrínsecamente bueno y que para que ese hombre pueda desarrollarse necesariamente tenía que tener la facilidad que da el Estado, mientras que la derecha no postula ahí, la derecha parte desde el punto de vista o la premisa de que el hombre es egoísta, y cómo el hombre va a cuidar lo que tiene, bueno, cuando él entiende que eso es de él, propiedad privada, eso es mío, pero necesariamente ellos tenían que tener limitantes y por eso son creadas las leyes para limitar ese egoísmo del hombre natural que va a querer siempre más y mucho más. Yo tengo aquí, dice que la derecha es el segmento del espectro político que afirma que determinados órdenes sociales y jerárquicos son inevitables y deseables apoyándose en la naturaleza humana, el derecho natural, la economía o la transición. Eso quiere decir que en la economía tú le das un peso a 2 niños y dependiendo de la habilidad de cada niño, uno lo va, incluso hasta la parábola de los talentos. De los talentos, claro. Ahí se ve que uno y otro. Si el señor hubiese sido socialista,
le da lo mismo a todo el mundo. Él entendía que cada uno necesitaba una cantidad diferente y que iba a hacer un trabajo diferente. Y fíjate que hay uno que produjo más, hay otro que produjo solo la mitad, y aún así el Señor estaba contento con los dos. Produjo basado en su capacidad. En su capacidad, y ahí donde voy, porque el otro, lo único que tenía que hacer es producir según lo que su capacidad, no la capacidad del primero. Porque a veces queremos producir según el primero. No es así. Tú vas a producir según tu capacidad. Y eso fue lo que se le exigió. Y eso entra dentro del orden natural. Del orden natural. Entonces ahí donde está que la izquierda entonces se postula o es parte de una premisa errada del hombre bueno, y no, la Biblia establece y dice que el hombre no es bueno, el hombre es malo, egoísta, egocéntrico y siempre va a querer y eso. Entonces, ahí vemos esa diferencia. Entonces la derecha postula un hombre, que pero debe de ser regulado por leyes para evitar ese avasallamiento de que todo lo quiero para mí. Entonces es limitado y es frenada esa maldad natural del hombre por leyes que son aplicables en cada sociedad. Y ahí mismo, Arturo, que es basado en lo que estás diciendo, lo que sucede es que ¿quiénes crean la política? El hombre. El hombre. Entonces, por ende, no va a ser perfecto. Es decir, no existe un sistema político bueno. No existe, incluso decía Abraham Lincoln, que el menos malo era la democracia, pero era malo. Es decir, que todos los sistemas políticos son malos, pero el menos malo era la democracia. Entendiendo que no existe sistema humano creado por nosotros que pudiera ser bueno. Incluso por eso la derecha también tiene cosas que son malas, como la izquierda tiene cosas que son malas también. Entonces quiere decir que todo lo creado por el hombre tiene desacierto. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Como entiende la deficiencia de esas políticas sociales, dice, no, vamos a ponerle ley a estas personas, porque también van a hostigar al que menos tiene. El que tiene dinero entonces va a pisotear y no va a respetar la ley como la respeta el otro, va a tener más derechos por arriba del otro que no tiene, le van a dar cosas que al otro no le dan por el poder que tiene. Entonces no, vamos a hacer políticas que permitan que no, la ley es para todo, el que tiene, el que no tiene. Igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley. Ahí donde eso... En el derecho. Todos tienen el mismo derecho. El mismo derecho. Ante la ley todos somos iguales. Como no importa tu capacidad de producir o no producir. Todos tenemos el mismo. Entonces ahí entonces la derecha, ahí vemos que sí tiene que postula un Estado más pequeño. Eso implica menos impuestos. Eso implica que es solamente un Estado regulador, no un Estado interventor. Fíjate que los países que hay socialismo y demás se nutren de los muchos impuestos y los préstamos. De hecho, aquí en República Dominicana tenemos cierto tipo de socialismo mezclado con progresismo y demás, y por eso nosotros, ejemplo, el gasto corriente del gobierno es el 73% del presupuesto. 1 millón y pico de personas ahí en nómina. O sea, tú te vas y es necesario que el Estado tenga 1 millón y tanto de empleados. No, pero vemos ahí, es sostenible, esto no es sostenible. O sea que podemos ver ahí. Entonces, hermano Arturo, ¿qué usted me quiere decir? Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Porque ahí es que tenemos que caer, Ávila, porque es la Biblia que debe decir que, bueno, la Biblia no se inclina ni por partido de izquierda ni por partido de derecha. La Biblia tiene sus enseñanzas propias basadas en la autoridad de Dios. Así es, lo que Dios quiere de nosotros. Exactamente. Y obviamente en esas enseñanzas entra en afinidad con políticas de izquierda y de derecha, pero más de derecha que de izquierda, porque los partidos de derecha siempre postulan por la familia, postulan por el ahorro, derecho a la propiedad privada, libertad de culto, tienen a Dios, la religión. Dicho sea de paso, la izquierda dice que la religión es el opio de las naciones. O sea, mientras que la izquierda postula o habla de trochar los caminos de la religión. Está a favor del aborto, está a favor del matrimonio del mismo sexo, está a favor de la libertad de las fronteras. Carlos Ávila, la derecha no, la derecha. La igualdad incluso en nacionalidad. De hecho, dicho sea de paso, que es un mundo global. El globalismo. Exactamente, el globalismo. De hecho, la izquierda es globalista. Dicho sea de paso, yo hablaba y decía que la misma ONU elevó a la calidad de derecho
humano, la inmigración. La inmigración, o sea, la gente que este mundo de todo. Exactamente. Imagínate que ahora mismo hay situaciones nerviosas en Haití, los hermanos haitianos, Sí. y que inmediatamente comiencen esas personas por situaciones humanitarias y comiencen a venir. ¿Qué va a pasar? Bueno, que la ONU va a meter presión de que debemos de sensibilizar nuestras fronteras, porque el caso de allá es un asunto de derecho humano de nuestros hermanos haitianos. Así y es. estamos orándole a Dios para que todo continúe, ¿verdad?, desarrollándose Sí, de una y manera creo bien. que cada aspecto de la vida tiene las formas adecuadas y los mecanismos adecuados para hacer las cosas correctas. Por eso el derecho a la propiedad quiere decir que si yo tengo una parcelita y la compré, tengo derecho a tener verja. Exactamente. Y sí realmente tengo que tener sensibilidad con las cosas que le pasan a mis vecinos. También. Y que eso es una condición humana. Claro Por eso es que que sí. los extremos son malos. Entonces el sentido es que Dios, y siempre lo hablamos, es un Dios de equilibrio. Dentro de las cosas que yo puedo hacer, puedo lograrlas sin primero pisotear, sin violar la cosa de Dios. Entonces cada vez que una de estas ideologías quiere pisotear las cosas de Dios, entonces ahí es donde nosotros debemos de abrir los ojos. Así es. Sí, por eso dicen, no, que el cristiano no se debe de involucrar en política. No, no. Bueno, no. Todo lo Todos contrario. estamos en política, porque al final somos sociales. No, de hecho, dicho sea de paso, si hay algo que nosotros debemos hacer es hablar de temas como estos. Por Sí, eso es influir. una de las cosas que hace especialmente el liberal, el que de izquierda, es que la iglesia y el Estado deben de estar separados. Acuérdate con la frase de Thomas Jefferson en el 1802, que él dijo que debe de haber un muro de separación, y ciertamente así. ¿Cuál es el muro? De que la iglesia no debe controlar al Estado, Y el Estado pero a el la Estado iglesia. a la iglesia, sino que el Estado debe ser un regulador, que son cosas totalmente diferentes. Pero el Estado no está para decir qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿En qué debes de creer? Exactamente, el Estado está para regular de ese marco que ya fue creado por Dios, de bueno y malo. Dentro de ese marco, el Estado aplicar la ley. Ahí es donde esa es la función del Estado, según el libro de Romanos capítulo 13, Así es. que es una institución que fue creada por Dios, como estuvimos hablando la semana pasada. O sea que en tal sentido, Ávila, como tú decías, la Biblia enseña del valor del trabajo, el Así valor es, del ¿sabes? trabajo, no la vagancia, el ocioso. Trabajar, Dios hay no que nos trabajar. manda a nosotros con el sudor de nuestra frente. Sí. Ciertamente, recuerda que había una situación con los tesalonicenses, en segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo a partir del 6, que se había regado un rumor de que ya la segunda venida del Señor se había producido, y había un grupo de hermanos que ya, como viene el Señor, no van a trabajar vamos a ni hacer nada. nada. Entonces Pablo le dijo, mira, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Que no coma. O sea, no el que no trabaje, que son cosas diferentes, el que no quiera. O sea, que tú pudiendo no quiere que Sí, no coma. que no coma. Pero también habla del ayudar a los necesitados, a los pobres. La Así Biblia es. habla, según el libro de Timoteo Sí, 17, entendiendo 19. de que siempre van a haber, incluso Jesús dice, uno siempre va a haber pobre, Ujú. refiriéndose, Cierto. siempre va a haber porque eso es parte de la naturaleza. Pero como Ávila, facilidades que tiene, Sí. te está llamado a mí ayudar, ayudar, sí. esos pobres. El libro de Timoteo, 1 de Timoteo, capítulo 6, el 17 y el 19, le dice que a los ricos de este mundo que no sean altivos y que ayuden a esos necesitados con sus riquezas, porque ese talento que Dios te dio para producir Sí. dinero, como el caso de Ávila, que es una persona brillante para negociar, ese talento es para pero que... no produce dinero. Para que no vayan a pensar. Pero es brillante. Ese talento es para beneficio, para Sí, que sí. tú proyectes la gloria de Dios. Sí, yo creo que cada persona que Dios le ha dado capacidades, que Dios le ha dado condiciones, no es para ellos. Yo creo que sería algo egoísta que nosotros lo usemos solo para nosotros. Yo creo que nosotros, cada empresa, cada persona que puede tener un negocio, es para bendecir a otro. Cuando tú tienes un negocio y familias pueden comer, familias pueden pagar los estudios de sus hijos y que tú eres parte de eso, eso agrada a Dios. Ciertamente. Porque tú estás dentro del plano bíblico, ¿verdad? Porque tampoco no es que estás manteniendo personas, aunque también tienes una responsabilidad Claro que con sí, ciertos, sí, cierto. incluso Dios manda ancianos, niños, y él especifica bien, basado en eso, pero
Yo creo que para eso es el dinero. Entonces, cuando nosotros analizamos que nuestras capacidades de producir dinero tienen una responsabilidad en que lo usemos, entonces el mundo sería mejor. Incluso los cristianos debemos de abrir los ojos con eso. Claro. El dinero no es nuestro. No, nosotros tenemos responsabilidad con eso. Sí, somos administradores. ¿Qué hago con ese dinero que yo estoy produciendo? ¿A quién estoy aportando? ¿Es solamente para complacer mis propios deseos egocéntricos? Tengo un colaborador que merece un sueldo, pero yo por ganar más lo exploto. Lo hago trabajar más horas. Exactamente. Todo eso entra le pago menos, pudiendo pagarle más. Exactamente. Eso no es amor. No, claro, está explotando. Entonces también habla, ejemplo, Proverbios 2.15, también te habla de la propiedad privada, de la Biblia te habla el derecho a tener tus cosas. El ahorro, te habla del ahorro. Y cuando hicimos, yo creo que que hicimos el curso de conceptos financieros Crown, escuchaba así que la Biblia lo que más tiene son desarrollo de cómo el ser humano debe de manejar sus bienes, de cómo debe comportarse. Con relación al dinero, y hay una razón. La razón es que el dinero compite con Dios. Sí. ¿Por qué? Porque es tan poderoso como Dios, no, por la debilidad que nosotros tenemos. Y le da forma a la vida. Y le da forma a la vida. Dependiendo de cómo tú usas el dinero, tiene un resultado en tu vida. Exactamente. Entonces en ese evento por eso vemos el nuevo resurgir de la izquierda, Carlos Ávila, porque ha abrazado ideas que se han expandido con relación a todas estas cosas, libertad de frontera, porque no es sustentable, no es sustentable. Entonces tienen que lograr el autoritarismo para que sus ideas, que no son naturales o que van en contra de la humanidad, entonces para poder mantenerla tienen entonces que controlar. Ciertamente, por eso y ha estado demostrado, Ávila, que el gobierno, siendo un administrador, interventor, no es eficiente, es fallido. De hecho, vemos el caso ahora mismo de Cuba. Vemos el caso de Venezuela. Comunismo de allá, ¿verdad? Venezuela, hay tantas ramas, ¿verdad? La Unión Soviética mucho más atrás. Vemos el caso. Y hoy día, bueno, hay países que se han hecho un gran match. Un match que han unido una cosa de la otra. Por ejemplo, el caso de aquí nuestro. Entonces, hermano Arturo, si usted me está diciendo los partidos de derecha son un poquito, tienen más afiliaciones, bueno, sí, porque abrazan la familia, abrazan el conservadurismo, abrazan la libertad de culto, abrazan cosas que tú y yo... Y abrazan los derechos humanos. Derechos humanos, derechos individuales de las personas, todo eso lo abraza la derecha. Cuando la izquierda habla de un derecho colectivo, exactamente, que no individual, nada individual. Es decir, que si tres gente interfieren con el colectivo, podemos acabar con ellos. Exactamente. O sea que, fíjate, ahora, ¿qué entonces, hermano Arturo? Y un hermano está aspirando a un partido por el partido de izquierda. ¿Qué usted le diría, hermano Arturo? Bueno, aquí en República Dominicana es un caso bien sui generis, porque eso es de nombre nada más. Es nombre, pero no hay ideologías, ¿no? Porque, ejemplo, hay hermanos que están postulándose por partidos que son liberales progresistas. Tú sabías que la ideología en papel del PRM es liberal progresista. Pero hay otros que son en su ideología, o mejor dicho, en su visión, están abiertamente con lo que es vamos a decir, ¿cómo es? El secularismo, como el caso de, ¿cómo se llama este partido? Alianza País. Si usted es convertido, usted sabe que está, y mire, yo no puedo hacer causa común con una gente que no tiene los principios. No puedo ayudar a que personas que no comparten mis principios, mis valores, estén en el gobierno. Claro, porque dice la Biblia que yo no debo de hacer yugo desigual, o sea, hay un yugo desigual. Es complejo, ¿verdad? Es complejo. En ese aspecto, Pero, ejemplo, el social cristiano, como el caso del reformista y otros demás, que son que no tiene nada de cristiano, decía mi abuelo. Pero todo eso, pero que son solamente nombres en el país, en ideología no está. Pero hoy día, señores, hay una abierta lucha ideológica. Hay una abierta lucha ideológica y por eso vemos el nuevo resurgir de la izquierda en nuestra región, porque han abrazado, esa nueva izquierda ha abrazado todos estos movimientos feministas y demás, o del colectivo LGBT, y todo eso. Que va expandiéndose con los derechos. Y eso lo ha, vamos a decir, postulado, y por eso muchos han ganado. Y como muchos de nuestros jóvenes de nueva generación están como abrazando un mundo sin Dios, es otra cosa también, Ávila.
por eso también muchos de esos personas han ganado. Y el odio a Dios. Está prácticamente el ser humano en su maldad, en su corrupción, quiere buscar todo lo que vaya en contra de Dios. Así es. Incluso muchas personas están ahí ni siquiera saben qué significa eso, pero es porque van en contra de Dios y ellos tienen ese odio. Así es. Bueno, ya no tenemos más tiempo, Carlos. Hay algo y es lo siguiente. Nosotros estamos en las manos del Señor y sea un partido de izquierda o de derecha, el único que nos va a llevar a puerto seguro es el Señor. Cuando Pablo le dijo que obedezcan a las autoridades, era Nerón que estaba en el trono. Y estaba matando mucha gente. Exactamente, así que ya ustedes saben. Dios le bendiga, Dios le guarde para su amigo y hermano Arturo Peguero. Ha sido un placer, nuestro hermano Carlos. Dios le bendiga. ¿Te gustó el programa? Faltaron cosas. Okay.